Licenciada, muchas gracias por acompañarnos. Nos acompaña aquí en estudios Juvenal Medina, ingeniero geólogo, estudios y proyectos de gestión del riesgo y cambio climático de PREREDES, que es el Centro de Estudios y Prevención de Desastres. Ingeniero, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas Gracias. tardes. Conversábamos detrás de cámaras, qué paradójico, ¿no? Hasta hace unos días hablábamos del estrés hídrico, no había agua. Y ahora que hay lluvias, más bien estamos preocupados por lo que puedan generar estas precipitaciones. De hecho, ya hay una serie de desastres que se han registrado en Chosica, en Santa Eulalia, ¿no? en Chaclacayo y en la sierra de nuestro país, en Huancayo, y en fin, hasta los Huaycos en Ica. Hay, por donde se le mire, pues en la situación meteorológica está sumamente complicada. Ahora bien, vamos a analizar también, por ejemplo, Chosica, ¿no? Chosica fue fundado en 1894, si no me equivoco, y siempre pues ha sido una zona predispuesta para el desastre y nada se ha hecho. ¿Por dónde partimos, ingeniero? Bueno, primero, digamos, entender el clima, entender que nuestro país tiene un clima bastante variado, tiene una topografía, una geografía muy diversa, que es sinónimo de riqueza, pero que lamentablemente no está bien comprendida. Entonces tenemos patrones de desarrollo que aplicamos en escenarios donde no corresponden. Modelos de vivienda, modelos de desarrollo agrícola o pecuario, que no se corresponden con las condiciones ambientales que tenemos. Entonces quizás eso sea una parte de una herencia que mal asumida desde la colonia, pero que necesita ser analizada y quizás de todo modo revertida para entender mejor cómo funciona el territorio, para poder adecuarnos mejor y aprovechar los recursos que tiene nuestro país. A eso se le llama ordenamiento territorial. Así es. Entonces lo que prevalece en un escenario como tal es la vulnerabilidad, un factor socialmente construido que nos hace susceptibles de sufrir daños y pérdidas cuando ocurren fenómenos naturales que bien podrían ser beneficiosos para el desarrollo mismo. Como está pasando, ¿no? Qué paradójico, vemos el caudal del río Rímac cómo crece, ¿no? Y eso, a los que nos preocupamos, obviamente, por el abastecimiento de agua, es una buena noticia. Pero antes de eso, esa misma agua de pronto ha generado desastres, ¿no? En las quebradas de Chosica, por ejemplo, ¿no? Así es. Hay un presagio que dice: agua poca o mucha causa daño. Causa daño. Hace poco estuvimos viviendo incluso situaciones de emergencia por estrés hídrico, pero de ahí saltamos a una emergencia por exceso de agua. Entonces, ¿por qué esa dicotomía? ¿Por qué esa situación ambigua que nos invita a analizar y entender? Que lamentablemente la explicación que podamos tener de ello es que tenemos una alta vulnerabilidad, no hay una adecuada comprensión a cómo funciona el clima en nuestro territorio aún, pese a que existe información técnica científica que ya nos muestra los extremos del clima. Correcto. Más aún entendiendo que hay un factor global conocido como cambio climático que está desordenando el clima. Aún más. Y eso que el tiempo no en el Perú es marcadito, ¿ah? A diferencia de otros países que es totalmente impredecible. Aquí por lo menos ya sabemos más o menos cuándo, ¿no? Cuándo van a haber las lluvias, cuándo hay mucho calor, cuándo hay frío, que no es mucho, tampoco no es extremo, en ciertas regiones, ¿no? Pero ni aún así hay aparte del ordenamiento territorial que es a nivel nacional, hablemos pues del plan urbano, ¿no? Que es lo que obviamente hace falta pues en zonas como Chosica, que me parece que viven 200.000 personas, algo así. Y el alcalde tiene 5 periodos y nada ha cambiado. Bueno, sí ha cambiado, perdón. Ha dado títulos, ha dado más títulos, cada vez más títulos. Y eso es totalmente condenable, ¿no? Este desastre que vive Chosica, Chaclacayo, Santa Eulalia no es el primero. Hay una historia larga de desastres muy larga, que no han dejado lecciones aprendidas, lamentablemente, ¿no? Lamentable porque pudimos haber aprovechado la experiencia previa para corregir ciertos patrones de uso del territorio y evitar que surjan poblaciones más vulnerables. E incluso tenemos una ley, ¿no? La ley del reasentamiento poblacional en situaciones de riesgo no mitigable, que requiere ser aplicada, y también existen ya herramientas técnicas que permitirían orientar el crecimiento de las ciudades, pero que lamentablemente no se está utilizando como corresponde. Entonces, esta es una coyuntura que debe verse como una oportunidad de cambio.
¿no? Si bien los desastres traen cosas malas, ¿no? Daños, pérdidas, sufrimiento, pero puede también significar una oportunidad para cambiar ciertos patrones que están mal orientados. A ver, yo no soy especialista, pero la quebrada, digamos, es un paso natural, ¿no? Así es. O sea, el problema está en vivir cerca de la quebrada. Justamente, al lado de la quebrada, ¿no? Justamente hay estudios técnicos que nos permiten conocer el riesgo que existe en estos escenarios y delimitados por niveles incluso, que deben ser tomados en cuenta para orientar el uso de estas áreas de acuerdo a sus bondades, claro, a su aptitud, o también evitar usarlas porque representan peligros inminentes de eventos que pueden causar daño. Y no jugar además con la naturaleza, ¿no? Así es. Entendemos que Chosica es una puerta de entrada a la gran capital. De alguna manera también es consecuencia del centralismo que vive el país, que todos vemos lo atractivo que es Lima para todos los que venimos de provincias, y requiere pues de alguna manera hacer un corte y ver qué está pasando, cómo mejor orientar el crecimiento del país, el crecimiento que sea descentralizado, desconcentrado de alguna manera, porque el patrón que tiene Lima se refleja en las otras ciudades del país. Tenemos Arequipa creciendo hacia las faldas del volcán Misti, hacia las torrenteras, donde ya están sufriendo daños y pérdidas también, y así podemos analizar todas las ciudades, principales ciudades del país, que tienen el mismo defecto de un crecimiento desordenado, carente de una planificación urbana. ¿Qué otros más? Antes de seguir con el tema de Chosica, de Santa Eulalia y Chaclacayo, ¿a qué otros riesgos nos exponemos? Por ejemplo, en la selva, las inundaciones. Así es. Nuestro país tiene una diversidad de escenarios de riesgos de desastres que es bueno tomarlo en cuenta. Asociados a lluvias tenemos las inundaciones, los deslizamientos o movimientos en masa, pero también tenemos las grandes inundaciones en las llanuras, tanto como la Amazonía o también en los valles de la costa. Entonces, son escenarios proclives a inundaciones que ya los conocemos, que ya podríamos muy bien utilizar la información previa para decir acá no se puede utilizar para vivienda. Claro. Lamentablemente, el proceso que sigue el país está con la carreta delante de los caballos, ¿no? Lo que hacemos es formalizar asentamientos que ya se instalaron, las invasiones, ¿no? en zonas donde no tienen las condiciones de uso para vivienda. Muchas veces por la presión social también admitimos invasiones. Así es. Entonces decíamos que... Luego también tenemos, ¿qué más? Los volcanes, por ejemplo, ya lo mencionó usted. Exactamente, tenemos unos 12 volcanes en el país, de ellos los más activos están en Arequipa y Moquegua y Tacna. Actualmente tenemos el Sabancaya en plena actividad fumarólica, poniendo en riesgo a muchas poblaciones rurales de la provincia de Caylloma y otras. Tenemos el volcán Ubinas, que está también en plena actividad. El Misti, que es un volcán latente, que puede también entrar en una fase eruptiva y por lo tanto representa un grave riesgo para la ciudad de Arequipa, donde alberga más de 1 millón de habitantes. Entonces se necesita de tomar en cuenta esta fenomenología que tiene el país para planificar mejor el desarrollo. Correcto. Para tomar en cuenta los riesgos y evitar poner en práctica actividades que luego pueden sufrir las consecuencias de la ocurrencia de un evento natural. Los incendios forestales, que son provocados en muchos casos, se dan por el calor, pero claro, hay comunidades al lado, y yo diría también a ello agregaría la posibilidad de un maremoto, un tsunami, ¿no? En algunas zonas de la costa, y los terremotos, que hay todavía personas que, digamos, viven en suelos que son, pues, que no son muy fuertes, digamos, sólidos, ¿no? Quizás el riesgo sísmico es un riesgo latente en todo el país, con mayor frecuencia o mayor, digamos, probabilidad de tener eventos grandes en la costa, asociados a esta gran deformación de corteza que tenemos a lo largo de toda la costa, la fosa tectónica grande que nos acompaña. Pero también tenemos al interior zonas sismogénicas asociadas a fallas activas, fallas geológicas que disparan sismos de muy poca profundidad y cuya severidad y sacudimiento es grande. Sin tener magnitudes grandes pueden causar bastante daño. Ya evidencia de esto tenemos en la zona de Amazonas, San Martín, tenemos en Cusco, Puno. A lo largo de toda la cordillera oriental existen fallas activas que pueden causar sismos o generar sismos que causan daño. Hace poco tuvimos un terremoto en la zona de Maca, ¿no? En la zona de Caylloma, pero 2 años atrás tuvimos en Cusco, la zona de Paucartambo, digamos, que también causó bastante daño y que están en pleno proceso de reconstrucción. Claro, y Caylloma en un suelo lacustre,
y además mal construido, o sea, por donde se le mire, ¿no? Una desidia total, o sea, no solamente el suelo no ayuda, sino que se construye mal. Entonces es una bomba de tiempo, en realidad, en muchas zonas del país, ¿no? Justamente hay factores propios del suelo que requieren ser tomados en cuenta para ver qué tipo de diseño de viviendas corresponden hacer. En ese caso, ingeniero, ¿qué se tiene que hacer? ¿Es una planificación nacional? Porque fíjese, ciudades, ¿no?, donde no hay una planificación urbana, o sea, ya lo vemos en micro y lo vemos en macro, ¿no? A nivel nacional nadie te dice dónde, no, o sea, no hay, creo que, prohibición para vivir en ningún lado, hasta donde tengo entendido, ¿no? O sea, ¿quién se debería abocar a eso? Bueno, en el país tenemos instituciones que tienen niveles de responsabilidad relacionada con la ocupación y el ordenamiento del territorio, ¿no? Tenemos a los gobiernos, a los sectores. Dentro de ellos tenemos sector vivienda, sector producción o, digamos, agricultura, pero también tenemos los gobiernos regionales y gobiernos locales que tienen directa injerencia en la ocupación del territorio, en la gestión del territorio. Pero fíjese lo que está pasando con Chosica, es un claro ejemplo de que eso no se cumple. Entonces ahí quizás hay un déficit de cumplimiento de la normatividad, el no asumir plenamente las responsabilidades o competencias que la ley le asigna, y por lo tanto hay una necesidad de revisar cómo estamos actuando en función de la necesidad que tiene el país de ordenar su desarrollo tomando en cuenta los riesgos de desastres. Existe una nueva ley, la ley del SINAGER, la 29664, que viene desde el 2011, que designa plenamente, con mucha claridad, las competencias de los actores, tanto del nivel nacional, regional y local, en lo que es la gestión del riesgo de desastres. Y ahí tenemos un conjunto de tareas que requieren ser asumidas por los alcaldes, el gobierno local liderado por los alcaldes, así como los gobiernos regionales liderados por su gobernador, para poder crecer en forma ordenada, evitando riesgos. Bueno, competencias y obligaciones, creo, ¿no? Porque hay una responsabilidad tremenda, y hay que decirlo también en los ciudadanos. O sea, los ciudadanos saben lo que ocurre, ¿no? O sea, ya hoy escuchaba a un reportero decir, en Santa Eulalia y en Chosica, ya cuando empiezan a cargarse las nubes, ya empieza la preocupación. O sea, no podemos vivir, ¿no?, con ese temor toda la vida, ¿no? Así es. Hay mecanismos técnicos que se pueden implementar, como los sistemas de alerta temprana, que son mecanismos de comunicación oportuna de cuando un evento puede ocurrir. Claro, pero eso solamente para salvar vidas. Para salvar vidas, no para salvar tu casa, ¿no? Nada más, ¿no? Exactamente. Entonces, requiere pues implementarse la gestión de riesgos en los distintos niveles. Hay acciones de prevención que tienen que ver con acciones previas a la ocurrencia de un riesgo. Es decir, previo a todo. No solamente previo a la ocurrencia del fenómeno, sino previo a la ocupación del territorio. Es la planificación del desarrollo propiamente dicho, pero también hay un conjunto de acciones referidas a la gestión correctiva. Es decir, aquellas situaciones de riesgo que ya lo tenemos pueden ser cambiadas implementando medidas correctivas. Claro. Dentro de ellas pueden haber obras de protección de la infraestructura y de las viviendas, pero también procesos de reasentamiento de aquellas familias que están ubicadas en zonas donde el riesgo es muy alto y no puede ser mitigado. Eso no. Y un paquete de medidas de carácter más reactivo que requieren ser implementadas cuando vemos la inminencia de un peligro para evitar justamente víctimas y salvar vidas. Entonces, todo ello es posible hacer, pero sobre todo, digamos, no solamente actuar en el momento de la crisis, sino incorporar como una práctica propia del desarrollo. Debería de ser, ¿no? De manera permanente, planificada y con los recursos suficientes que permitan crecer de manera segura y ordenada. A ver, pero bueno, si vemos que Chosica se ha fundado en 1894, prácticamente toda la vía republicana, o no, dos terceras partes, entonces notamos que acá falta algo, ¿no? O sea, falta planificación, falta autoridad, la política de Estado en el ordenamiento territorial, o sea, nuestros políticos, caramba, que discuten por diferentes temas que también son importantes, inseguridad, la corrupción, qué sé yo, deberían después abocarse a trabajar en cuanto al ordenamiento territorial y corregir lo que se ha hecho mal, porque en el tema sísmico estamos también en una bomba de tiempo. Las estructuras no sabemos si aguantarán un terremoto que es inevitable, no sabemos si hoy entre los de 300 años, pero va a pasar. Se tiene ya, digamos, por estudios de las entidades científicas, que hay un sismo esperado para Lima o para la costa del país
cuya magnitud puede superar los 8 grados. Y para esa magnitud, gran parte de la infraestructura que tenemos probablemente no soporte. Correcto. Porque los diseños han sido calculados en base a un sismo de menor magnitud. Pero no revisamos eso, tenemos que revisar eso. Pero además de ello, es la vulnerabilidad que crece en función del deterioro progresivo de la infraestructura por los años de uso, pero también por la ocupación del territorio sin tomar en cuenta los riesgos. Tenemos arenales cubiertos de una densa población, tenemos laderas muy sensibles a deslizamientos y también zonas que pueden ser, digamos, suelos blandos y amplificar la onda cuando ocurren eso. Entonces, bueno, la ribera de los ríos. Esto no ha cambiado. Y se me viene a la mente lo que pasa con el río Chillón, ¿no? En San Martín de Porres, en Caraballo, ¿no? O sea, eso es terrible, ¿no? O sea, no sabemos cuándo ese caudal crece, ¿no? Y se desborda, o sea, es terrible. Se ha dicho que estamos entrando en la temporada húmeda, es decir, la temporada de lluvias. Ese es el drama, recién comienza, ¿no? Entonces, sabemos que el periodo húmedo en el país dura 3 a 4 meses, ¿no? Estamos empezando, esto debe extenderse hasta marzo o abril. Entonces entramos en una etapa de emergencia prácticamente, donde tenemos que estar vigilantes de cómo se comporta el clima para evitar más daños y pérdidas. Pero también yo pondría en que esta es una oportunidad para revisar lo malo que estamos haciendo o qué es necesario corregir para que estos desastres formen parte del pasado y no estemos, digamos, aproximándonos a nuevos eventos que causan daños y pérdidas. El problema es que siempre, ingeniero, hay la oportunidad. Cuando ocurrió lo de Cayoma también, igual, o sea, hay aparentemente la voluntad política, pero esto se queda en el tema mediático y cuando pasa la ola nos olvidamos, ¿no? Y hasta ahora yo no veo que se hagan obras o digamos que se revisen estructuras para ver si un sismo pues fuerte nos puede afectar, ¿no? No se hace. Y probablemente lo de Chosica pasarán los meses, aguantaremos, ojalá, y el próximo año estaremos aquí sentados y hablaremos de lo mismo. Por ejemplo, la carretera central, hace unos meses, que no también sufrió también el deterioro, las vías por kilómetros afectadas, y ahí está todavía, y todavía no aparece la opción, más que en ideas y en propuestas al aire de cómo, por ejemplo, hacer una vía alterna. ¿Fue bien planificada la carretera central ahí? Justamente valga la oportunidad de hacer esta reflexión para que no sea una más, que se moviliza la institucionalidad, la población, los medios, hasta que pase la crisis. Y luego nos olvidamos y volvemos. Entonces, ojalá que estas reflexiones que hacemos ahora permitan corregir. Se toman en cuenta, ¿no? Corregir esa mala práctica que hacemos desde el propio Estado cuando solamente trabajamos en la coyuntura de la emergencia. Además porque es una inversión, ingeniero. Así es. Vamos a gastar mucho menos si invertimos en eso, en apuntalar estructuras, en prevenir desastres, que cuando ya ocurre la tragedia, ¿no? Y ya se sabe de que cuando uno trabaja medidas de prevención, nos ahorramos 10 frente a uno que puede costar, digamos, ¿no? Gastas un sol y ahorras 10 en de reconstrucción. Yo diría que inviertes un sol, ¿no? Entonces invirtiendo un sol, ¿no? Entonces esa relación vale la pena, digamos, tomarla en cuenta. Pero sin embargo, aún nos falta un poco de conciencia y de voluntad política en quienes ejercen la función pública para poder tomar con mayor seriedad este problema que afecta el desarrollo. Todos queremos crecer, todos queremos mejorar la calidad de vida, pero cuando ocurre un desastre, el crecimiento y la calidad de vida se vienen al suelo. ¿Cuánto hemos perdido? Años, ¿no? De inversiones, años de vida, y por lo tanto esto amerita tomarse con mayor seriedad, y esta oportunidad del desastre que vive Chosica, Chaclacayo, sirva para mirar el país en su conjunto y ver que hay muchas situaciones de riesgo que requieren ser cambiadas, que requieren ser corregidas y asumidas con mayor seriedad dentro de una perspectiva de desarrollo seguro y sostenible. Nos vamos con esa reflexión. Ojalá pudiera compartir con ustedes este mapa que nos brinda Predes, ¿no? Bueno, en realidad es un mapa muy pequeño, pero lo que nos muestra es que tenemos un país muy vulnerable, ¿eh? Este es el mapa del Perú y cada uno de los círculos que usted ve, amigo televidente, ¿no? Rosado, implica una zona vulnerable, ¿no? Se llama el mapa de peligros en el Perú. Hay zonas afectadas por actividad sísmica, zonas de sequías periódicas, zonas afectadas por inundaciones y lluvias,
durante el fenómeno del Niño, zonas de inundaciones en la costa, en la selva, deslizamientos y huaicos, aludes y aluviones por presencia de glaciares y lagunas, etcétera, etcétera. Está un poquito más grande. Ahí está un poquito más grande, señor director, 30 segunditos nada más, Sí. porque creo que tenemos que empezar a ver un poco más el bosque, ¿no? Y no el árbol, y tratar de trabajar ya por un país mejor y por un futuro mucho más alentador y con menos riesgo, ¿no? Porque efectivamente la atención de cada una de las tragedias requiere de muchos recursos, ¿no? Recursos que pueden ser invertidos antes. PREREDES trabaja desde 1983 justamente investigando, ¿no? Científicamente, estudiando riesgos y desastres, en fin, promoviendo también la cultura y la educación, ¿no? Para gestionar justamente, evitar los desastres, ¿no? Y ante el cambio climático, además, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, ingeniero, y cerramos con esta idea, sabemos lo que va a pasar, ¿no? Hoy sabemos lo que va a pasar. Así es. Más o menos lo tenemos, como decía yo, el tiempo es marcadito en el país y sabemos más o menos cuáles son los meses, el fenómeno del Niño te avisan con tiempo, se pueden hacer. Pero va a llegar un momento, uno piensa, no hay agua, los glaciares, que los ríos se van a secar. Bueno, pasa también lo contrario, ¿no? Y a veces despertamos y pensando que va a haber mucho brillo solar y hay 10 grados, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Conociendo bien cómo es nuestro territorio, podemos mejorar nuestra forma de crecer, de vivir y establecer una convivencia en armonía con nuestra naturaleza. Porque además está relacionado lo que es vivienda con lo que es actividades productivas, ¿no? Por supuesto. Eso no podemos tampoco soslayar, ¿no? No. Una cosa es, vamos a vivir, no podemos enfrentar el riesgo de quedarnos sin un lugar donde vivir, pero también esto acá afecta a la ganadería, a la agricultura, a la pesca, a la industria en general, ¿no? Entonces, así es. pongamos una vez barba en remojo, clase política, el acuerdo nacional siempre sí es un foro para plantear las políticas de Estado, ordenamiento territorial ya. Así es. Tenemos una política de Estado de gestión de riesgos, tenemos una política nacional de gestión de riesgos que es de obligatorio cumplimiento, lo que falta es que las autoridades se informen bien y asuman lo que le corresponde. Gracias, nos vamos con esa idea. Gracias al ingeniero geólogo Juvenal Medina, especialista en gestión de desastres de PREDES, Centro de Estudios y Prevención de Desastres. Pausa, volvemos con más, aquí en 7.3 Noticias, no se muevan.